1984, escrita por George Orwell. Primera parte, capítulo 6. Winston escribía en su diario. Fue hace 3 años. Era una tarde oscura en una estrecha callejuela cerca de una de las estaciones del ferrocarril. Ella, de pie, apoyada en la pared cerca de una puerta, recibía la luz mortecina de un farol. Tenía un rostro juvenil muy maquillado. Lo que me atrajo fue el maquillaje, la blancura de aquella cara que parecía una máscara y los labios rojos y brillantes. Las mujeres del partido nunca se maquillan. No había nadie más en la calle ni telepantallas. Dijo que serían $2. Le era difícil seguir. Cerró los ojos y se los apretó con los dedos tratando de borrar aquella imagen que no dejaba de aparecérsele. Sentía una tentación casi irresistible de ponerse a gritar una sarta de palabrotas o de golpearse la cabeza contra la pared, de arrojar el tintero por la ventana, en fin, de cualquier acto violento, ruidoso o doloroso que le sirviera para borrar el recuerdo que lo atormentaba. Tu peor enemigo, reflexionó Winston, era tu propio sistema nervioso. En cualquier momento, la tensión interior podía traducirse en cualquier síntoma visible. Pensó en un hombre con quien se había cruzado en la calle semanas atrás, un hombre de aspecto muy corriente, un miembro del partido de 35 a 40 años, alto y delgado, que llevaba un maletín. Los separaban unos cuantos metros cuando el lado izquierdo de la cara de aquel hombre se contrajo de pronto en una especie de espasmo. Volvió a ocurrir en el momento en que se cruzaban. Fue solo un temblor rapidísimo como el disparo del objetivo de una cámara fotográfica, pero sin duda se trataba de un tic habitual. Winston recordaba haber pensado entonces: ese pobre diablo está perdido. Y lo aterrador era que lo más probable es que se tratara de un gesto inconsciente. El peligro mortal por excelencia era hablar en sueños. Contra eso no había remedio. Contuvo la respiración y siguió escribiendo. Entré con ella en el portal y cruzamos un patio que conducía a una cocina en los sótanos. Había una cama contra la pared y una lámpara en la mesilla con muy poca luz. Ella le rechinaban los dientes. Le hubiera gustado escupir. A la vez que en la mujer del sótano pensó Winston en Catherine, su esposa. Estaba casado, es decir, lo había estado. Probablemente seguía estándolo, pues que él supiera, su mujer no había muerto. Le pareció volver a notar el insoportable olor de la cocina del sótano, un olor a insectos, ropa sucia y perfume baratísimo, pero sin embargo atrayente, ya que ninguna mujer del partido usaba perfume y ni siquiera era concebible que pudiera hacerlo. Solamente los proles se perfumaban y ese olor evocaba en la mente de un modo inevitable la fornicación. La vez que estuvo con aquella mujer había sido su primer desliz en 2 años. Frecuentar a prostitutas estaba prohibido, desde luego, pero se trataba de una de esas reglas que podías atreverte a romper de vez en cuando. Era peligroso, pero no un asunto de vida o muerte, porque ser sorprendido con una prostituta solo significaba 5 años de trabajos forzados. No más que eso, siempre y cuando no hubieras cometido otro delito, lo cual resultaba estupendo, ya que había la posibilidad de que no te descubrieran. En los barrios pobres abundaban las mujeres dispuestas a venderse. El precio de algunas era una botella de ginebra, bebida que se tenía prohibida a los proles. Tácitamente, el partido se inclinaba a fomentar la prostitución
como vía de salida para los instintos que no podían suprimirse. Esas juergas no importaban políticamente, ya que eran furtivas y tristes y solo implicaban a mujeres de una clase sumergida y despreciada. El crimen imperdonable era la promiscuidad entre miembros del partido, pero aunque este era uno de los crímenes que los acusados confesaban siempre en las purgas, era casi imposible imaginar que tal desafuero pudiera suceder. La finalidad del partido en este asunto no era solo evitar que hombres y mujeres establecieran vínculos imposibles de controlar. Su objetivo verdadero y no declarado era quitarle todo placer al acto sexual. El enemigo no era tanto el amor como el erotismo, dentro del matrimonio y fuera de él. Todos los casamientos entre miembros del partido debían ser aprobados por un comité nombrado con este fin, y aunque al principio nunca fue establecido de un modo explícito, siempre se negaba el permiso si la pareja daba la impresión de estar físicamente enamorada. La única finalidad admitida en el matrimonio era la de engendrar hijos en beneficio del partido. La relación sexual se consideraba como una pequeña operación algo molesta, algo así como soportar un enema. Tampoco esto se decía claramente, pero de un modo indirecto se inculcaba desde la infancia a los miembros del partido. Había incluso organizaciones como la Liga Juvenil Antisexo que defendía la soltería absoluta para ambos sexos. Los niños debían ser engendrados por inseminación artificial, insemart, como se llamaba en la neolengua, y educados en instituciones públicas. Winston sabía que esta exageración no se defendía en serio, pero que se alineaba con la ideología general del partido. Este trataba de eliminar el instinto sexual o, si no podía suprimirlo del todo, por lo menos distorsionarlo y mancillarlo. Winston ignoraba por qué se seguía esa táctica, pero parecía natural que fuera así. Y en cuanto a las mujeres, los esfuerzos del partido tenían bastante éxito. Volvió a pensar en Catherine. Debía de hacer 9 o 10 años, casi 11, que se habían separado. Era curioso que se acordara tan poco de ella. Olvidaba durante días enteros que habían estado casados. Solo permanecieron juntos unos 15 meses. El partido no permitía el divorcio, pero fomentaba las separaciones cuando no había hijos. Catherine era una mujer rubia, alta, espigada y de movimientos majestuosos. Tenía una cara audaz, aquilina, que podría haber pasado por noble antes de descubrir que no había nada tras aquellas facciones. Al principio de su vida de casados, aunque quizá fuera solo que Winston la conocía más íntimamente que a las demás personas, llegó a la conclusión de que su mujer era la persona más estúpida, vulgar y vacía que había conocido hasta entonces. No latía en su cabeza ni un solo pensamiento que no fuera un eslogan. Se tragaba cualquier imbecilidad que el partido le ofreciera. Winston la llamaba en su interior la banda sonora humana. Sin embargo, podría haberla soportado de no haber sido por una cosa: el sexo. Nada más tocarla parecía estremecerse y se ponía rígida. Abrazarla era como abrazar a un maniquí articulado de madera, y lo que era todavía más extraño, incluso cuando era ella quien lo abrazaba, él tenía la sensación de que al mismo tiempo lo rechazaba con todas sus fuerzas.
La rigidez de sus músculos lograba causar esa impresión. Se quedaba allí, echada, con los ojos cerrados, sin resistirse ni cooperar, pero como sometible. Era de lo más vergonzoso y a la larga horrible. Pero incluso así habría podido soportar vivir con ella si hubieran decidido mantenerse célibes, aunque curiosamente fue Catherine quien lo rehusó. Dijo que debían engendrar un niño si podían, así que la comedia seguía representándose una vez por semana con bastante regularidad, siempre que no fuese imposible. Ella incluso se lo recordaba por la mañana como algo que había que hacer esa noche y que no debía olvidarse. Había adoptado 2 expresiones para ello. Una era hacer un bebé y la otra, nuestro deber al partido. Sí, había utilizado esa frase. Winston llegó a sentir verdadero temor cuando se acercaba el día señalado, pero por suerte no apareció ningún niño y finalmente ella estuvo de acuerdo en dejar de probar y poco después se separaron. Winston soltó un suspiro inaudible, volvió a coger la pluma y escribió. Se arrojó sobre la cama y enseguida, sin preliminar alguno, del modo más grosero y horrible que se puede imaginar, se levantó la falda. Se vio a sí mismo de pie en la mortecina luz con el olor a cucarachas y a perfume barato, y en su corazón brotó un resentimiento que incluso en aquel instante se mezclaba con el recuerdo del blanco cuerpo de Catherine, frígido para siempre por el hipnótico poder del partido. ¿Por qué tenía que ser así? ¿No podía tener su propia mujer en vez de esos sórdidos encuentros cada tantos años? Pero una relación amorosa de verdad era una fantasía irrealizable. Las mujeres del partido eran todas iguales. La castidad estaba tan arraigada en ellas como la lealtad al partido. Por la educación que habían recibido en su infancia, por los juegos y las duchas de agua fría, por todas las estupideces que le metían en la cabeza, las conferencias, los desfiles, canciones, consignas y música marcial les arrancaban todo sentimiento natural. La razón le decía que forzosamente habría excepciones, pero su corazón no lo creía. Todas ellas eran inalcanzables como deseaba el partido, y lo que él quería, aún más que ser amado, era derruir aquel muro de virtud, aunque fuera una sola vez en su vida. El acto sexual bien realizado era una forma de rebelión. El deseo era un crimen tal. Si hubiera conseguido despertar los sentimientos de Catherine, eso habría equivalido a una seducción, por más que se tratara de su mujer. Pero debía contar el resto de la historia. Escribió: encendí la luz cuando la vi claramente. Después de la casi inexistente luz de la lamparilla de aceite, la luz eléctrica parecía cegadora. Por primera vez pudo ver a la mujer tal como era. Avanzó un paso hacia ella y se detuvo horrorizado. Comprendía el riesgo a que se había expuesto. Era muy posible que las patrullas lo sorprendieran a la salida. Más aún, quizá lo estuvieran esperando ya a la puerta. No merecía la pena marcharse sin hacer lo que se había propuesto. Todo aquello tenía que escribirlo, confesarlo. Vio de pronto, a la luz de la bombilla, que la mujer era vieja. El maquillaje se le apegotaba tanto en la cara que parecía que fuera a resquebrajarse como una careta de cartón. Tenía mechones de cabellos blancos, pero el detalle más horroroso era que la boca, entreabierta,
parecía una oscura caverna. No tenía dientes. Winston escribió a toda prisa. Cuando la vi a plena luz, resultó ser una verdadera vieja. Por lo menos tendría 50 años, pero de todos modos lo hice. Volvió a apretarse los párpados con los dedos. Ya lo había escrito, pero de nada servía. Seguía con la misma necesidad de ponerse a gritar palabrotas con toda la fuerza de sus pulmones.